Buenos días amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Les traemos un problema aplicado de integrales dobles y el problema dice así: hay el volumen del sólido dado bajo el plano 3x más 2y menos z igual a 0 y que está sobre la región encerrada por las parábolas y igual a x cuadrado y x igual a y cuadrado. Entonces tenemos que hallar el volumen del sólido bajo el plano 3x más 2y menos z igual a 0 y sobre la región encerrada por las parábolas y igual a x cuadrado y x igual a y cuadrado. Bueno, entonces haciendo un esquema de la región encerrada por las parábolas, ¿sí? Tenemos que y igual a x cuadrado es igual a esta trayectoria verde que podemos observar acá. Esto es y igual a x cuadrado. Y x igual a y cuadrado sería esta trayectoria. ¿Sí? O lo que es lo mismo, y es la raíz de x, ¿va? X igual a y cuadrado es esto. O lo que es lo mismo, y es la raíz de x, ¿verdad? Hicimos un zoom de esto aquí. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la trayectoria y igual a x cuadrado y tenemos la trayectoria x es el cuadrado de y, o lo que es lo mismo, y es igual a la raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces las intersecciones de esas dos trayectorias para delimitar la región cerrada son fáciles de hallar. Solo tenemos que resolver esta ecuación. Cuando la raíz de x es igual a x cuadrado, pues eso pasa cuando x es 0 y cuando x es igual a 1, ¿verdad? Entonces con las intersecciones ya tenemos bien definida nuestra región encerrada, donde va a definirse la cuadrícula de la doble integral, ¿sí? Esta es la región cerrada. Y dentro de esta región cerrada nosotros vamos a cuadricular para generar la doble integral. Aquí se muestra un pequeño listón de esa cuadrícula. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y entonces, ¿cómo se resuelve el problema? El problema se empieza resolviendo así. Un diferencial de volumen va a ser la altura, que viene dada por z, por un diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Notemos que aquí hay un diferencial de área en este cuadritito, ¿sí? Vamos a tomar un punto dentro de este cuadritito y con las coordenadas de ese punto x, y vamos a generar la altura z. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, nos vamos a levantar. O usando este sistema de 3 dimensiones nos vamos a ir hacia allá, hacia arriba. Bueno, entonces altura por diferencial de área genera diferencial de volumen. ¿Cómo voy a armar yo mi diferencial de área? Es decir, ¿cómo voy a generar mi orden de integración? Yo lo voy a generar de esta forma, dy dx. Así voy a generar mi diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que primero voy a integrar con respecto de y. Eso significa que voy a generar listones verticales o paralelos al eje y. Cuando termine este listón o este rectángulo, me voy a pasar al siguiente y luego al siguiente, etc. Es decir, primero voy a avanzar en la dirección y, primero voy a botar la dirección y después me voy a estar moviendo en x. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la altura? La altura, pues eso lo tenemos de la ecuación del plano, ¿verdad? La altura z vale 3x más 2y. Aquí está. Entonces, cuando yo haga la suma de todas las torretas de volumen asociadas a cada cuadrito, entonces cuando yo haga la suma de todas esas torretas, tanto en la dirección y
como en la dirección X, entonces tendré el volumen completo, que es la fórmula que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿de dónde a dónde se mueve mi variable y? ¿Cuáles son mis límites de integración en mi variable y? Y eso es fácil de responder viendo la geometría de la región encerrada, ¿sí? Mi suma en y empieza para esta x, la altura y asociada es x cuadrado, ¿sí? Recordemos que la trayectoria verde es y igual a x cuadrado. Entonces, cuando esté en esta posición x, la altura y de inicio de mi listón vertical es x cuadrado y la altura final de mi listón vertical es raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso en mente, ¿sí? La altura inicial de mi listón es x cuadrado y la altura final de mi listón es raíz de x. Con esos límites de integración o con esa geometría de la región encerrada, tengo que mi primera integración en y va desde x cuadrado hasta raíz de x. Y todos los listones en x se mueven desde 0 a 1, ¿sí? Yo empiezo a integrar en 0 y voy a terminar hasta 1, ¿no? Aquí ya no coloqué el 1 porque es claro que esta geometría es un zoom de esta geometría, ¿no? Y aquí la x va desde 0 hasta 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces cuando yo resuelva esta doble integral con estos límites de integración, haber resuelto el problema. Entonces, integrando con respecto de y, tenemos que la integral de 3x respecto de y es 3xy. Y la integral de 2y es y cuadrado. Puedes chequear que esto está bien derivando esto respecto de y, ¿verdad? Si derivo respecto de y, esto sería 2y. Y si derivo respecto de y, esto sería 3x, ¿verdad? Entonces esta es una buena antiderivada en la variable y para evaluar esta suma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y en la variable y yo voy a sustituir raíz de x y voy a sustituir luego x cuadrado. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, arreglando estos términos vienen de la evaluación en la variable y de estos límites de integración. Arreglando estos términos tenemos menos x cuarta menos 3x cubo más 3x medios más x. Y ahora viene una integral en x. Y la integración con respecto a x de esto es sencillo. Generaría esta antiderivada evaluada en estos límites de integración de 0 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una buena antiderivada para evaluar x cuarta. Si yo derivo esto, obsérvese que obtengo menos x cuarta. Esta es una buena antiderivada para evaluar esto. Si yo lo derivo, obsérvese que tengo menos 3x cubo. Si yo derivo esto, voy a obtener 3x a la 3 medios. Y si yo derivo esto, voy a tener x. O sea que todo esto es una buena antiderivada para evaluar esta integral definida en x. Y al evaluar estos términos, genero estos resultados que se convierten en esto. Al tener un denominador común, procedo a hacer la suma. Y entonces resulta que el volumen es igual a 3 cuartos, o si lo quieren ver en expansión decimal, 0.75 unidades cúbicas. Dependiendo si mi eje coordenado está en unidades cúbicas, quiere decir si mi eje coordenado está medido en metros, en centímetros, en pulgadas, etc. Pero lo cierto es de que el volumen es, independientemente de qué medidas, dimensiones le dé a los ejes coordenados, el volumen es 3 cuartos, o lo que es lo mismo, 0.75 unidades cúbicas.
tendrías que llegar al mismo resultado si inviertes el orden de integración. Y en efectos prácticos y para ejercitarte, sería bueno que resolvieras el mismo problema invirtiendo el orden de integración y tendrías que llegar al mismo resultado. Entonces, el volumen abajo del plano y encima de la región cerrada definida por estas parábolas, el volumen es igual a 3/4 o lo que es lo mismo 0.75 unidades cúbicas. Es lo que tenemos acá. Queda como tarea hacer lo siguiente. Fíjense pues. Queda como tarea hacer lo siguiente. Hay el volumen bajo la superficie z, que es igual a 2x más y cuadrado y que está sobre la región acotada, por x igual y cuadrado, x igual y cubo. Nuevamente, hallar el volumen bajo la superficie z es igual a 2x más y cuadrado y que está sobre la región acotada, es decir, la región cerrada, por x igual a y cuadrado, x igual a y cubo. Recuerda, las matemáticas las dominamos y las trabajamos. Hasta la próxima.